Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Estamos investigando un poquito las nuevas tecnologías, las nuevas formas. Hoy por YouTube. ¿Qué tal? Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, estamos en un tiempo donde como país, y imagino que la mayoría de los países están en cuarentena. Así que hemos decidido hacer los estudios por YouTube, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, es más íntimo. A YouTube entran aquellas personas que realmente quieren escuchar acerca de un estudio de la Biblia, donde podamos hablar más profundamente acerca de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por supuesto que están las redes sociales, más Facebook, otras redes sociales donde podemos predicar el mensaje que llegue para muchas personas. Pero como iglesia me pareció que esta plataforma, YouTube, nos podía dar un espacio, ¿no es cierto?, en el que podamos conversar. Yo estoy viendo todos los comentarios, así que bueno, de la misma manera que lo hacemos cuando estamos de forma presencial, aquellos que quieran hacer preguntas o tienen motivos de oración, vayan poniendo en el chat, ¿sí?, de YouTube, y podemos ir orando y contestando. Por ejemplo, Eli, bendiciones para todos los hermanos. Roxana, Dios te bendiga. Javier, Ovidio, bendiciones, Dios te bendiga. A Mari, que está ahí también presente. Bueno, Ender, a la familia Navarro, Dios les bendiga mucho. Ender, Magda y los niños. Así que bueno, nada, después coméntenme si se ve bien por esta plataforma. Podemos ir haciendo unas pruebas como para ya dejarla, ¿no es cierto? ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Así como si estuviésemos en familia, ahí donde estás, en tu casa. Imagino que preparaste la Biblia, el equipo de mate, o algún tecito, o algún café, o lo que sea, pero que te preparaste este tiempo para poder aprender, compartir y escuchar la palabra de Dios. Oramos. Señor amado, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hoy podemos seguir compartiendo el mensaje, podemos seguir compartiendo tu palabra, aprendiendo y creciendo, Señor, a través de este medio. Te pido que bendigas a cada familia representada en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a cada uno, Señor, y que los guardes de todo virus, de toda enfermedad. Guardanos, Señor, del tiempo malo, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que en este tiempo nos estés hablando. Hoy pedimos, Señor,
que tu palabra sea revelada en nuestros corazones, Señor, a cada familia que está representada del otro lado, y que hoy vos estés trayendo un mensaje, Señor, de crecimiento, Padre amado. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, te pedimos que seas tú quien nos guíe, Señor, y que podamos tener este tiempo en familia. Señor, también a los que se estén agregando, también que por ahí si hay alguien que no conocemos, también que se pueda sentir bienvenido, que se pueda sentir lleno de tu Espíritu Santo. Gracias por hablarnos, Señor, gracias por tu amor y por tu presencia. Te bendecimos y bendecimos tu palabra, amado Dios. Amén. Amén y amén. Bien. Javier Talavera, Dios te bendiga, claro. Como decía Javier Ovidio, ¿sí? Bueno, bendiciones Javier, bendiciones a Marion y familia, Hugo, están todos ahí viendo la palabra, Dios los bendiga. Qué bueno, ¿no es cierto? Que podamos estar, aunque no estemos en el mismo lugar, estamos en el mismo espíritu. Y bueno, y ahí los chicos van también organizando el tema del sonido para que se pueda escuchar mejor. Pero bueno, ¿les parece si vamos a lo nuestro, a la palabra? Recuerdan que la semana pasada estuvimos con Mari compartiendo acerca de la carta a los Corintios y estuvimos hablando de algo importante. No sé si alguno se acuerda. Imagino que tengo que darles tiempo también, como pasa acá, que uno recuerda y dice, ¿de qué estuvimos hablando el miércoles pasado? Estuvimos con Mari, ¿se acuerdan que estábamos sentaditos? Hoy estoy parado. No sé cuánto tiempo voy a aguantar. Pero estábamos hablando. Miren, les tiro una pista. Comenzaba así, ¿sí? Por supuesto que seguimos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y comenzaba hablando, diciendo, los alabo, hermanos. Miren, lo tengo acá. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retienen las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Se acuerdan? Que estuvimos hablando. Muy bien, muy bien. No puedo leer bien tu nombre. MVP Licha aparece. La cobertura que la palabra enseña. Muy bien, estábamos hablando de eso. Gloria a Dios. Decime quién sos, porque no te puedo sacar. MVP Licha. Bueno, pero sí, estuvimos hablando acerca de eso, de la cobertura, de que Dios, ¿no es cierto?, era la cabeza de Jesús, Jesús la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Y estábamos hablando acerca del sentido espiritual y también del sentido de la cobertura, de qué es la cobertura, porque a simple vista pareciera como algo sumamente machista y que deja a la mujer en un lugar mucho más bajo. Y por lo contrario, ¿sí?, el Señor nos enseña a amar y estar en una posición de autoridad al varón sobre la mujer, autoridad para amarla, para cuidarla, para respetarla, para acompañarla, para sustentarla. Entonces esa cobertura comienza a darle otro sentido, ¿no es cierto?, a la palabra, otro sentido a la vida, que no es el sentido que el corazón del hombre generalmente persigue. Pero siempre que nosotros aprendemos la palabra de Dios, siempre nos es revelada la palabra. Era Roxy, tenés razón, Roxy, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sofi, buenas tardes, Mica y Sofi. Bendiciones, qué bueno que estén ahí. Así que bueno, recuerden, pueden hacer sus preguntas. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 17. 1 Corintios 11, capítulo 17. Vamos a leer hasta el 19. Y la palabra de Dios dice así: pero al anunciaros esto que sigue, dice Pablo, o sea, con lo que viene, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones,
para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Wow. Pablo viene hablando de una manera muy dulce. Los alabo, hermanos, venía diciendo, tirándoles alabanzas a la iglesia porque ustedes han recibido todas las instrucciones que le di. Pero hay una partecita en la que Pablo dice, miren, en este aspecto no los puede alabar, ¿sí? No puede decir lo mismo, no puede reconocerlo. Hola Norita, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Yo los leo, así que si quieren hacer una pregunta, si quieren hacer un comentario, vamos a seguir estando todos juntos. Este estudio lo hacemos entre todos. Entonces, ¿qué dice? Pablo dice que no los alaba, ¿sí? Esto que le está por decir Pablo no los alaba porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Y mi pregunta es, ¿qué se imaginan ustedes que es congregarse para lo peor? ¿Qué se imaginan? A ver, voy a estar atentos leyendo los comentarios. No sé si ahí atrás pueden leer los comentarios, ¿sí? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo es esto de congregarse para lo peor? ¿Qué significa? ¿Qué entendés vos que estás ahí del otro lado? Que Pablo diga esto. No se congregan, les estaba hablando por supuesto a la iglesia de Corintios. Pero el anunciaros esto, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, ¿sí? No me parece bueno, no tengo nada que decirles de bueno, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué creen que Pablo les está diciendo? Después da, ¿no es cierto?, las explicaciones. Dice, pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo, decía Pablo. De alguna manera la iglesia había dejado evidencias de que ya anteriormente, por supuesto, lo veníamos estudiando, lo veníamos viendo, leyendo. Pablo decía, cuando comienza la carta a los Corintios, decía, miren, la iglesia es hermosa, tiene todos los dones, ustedes hermanos todo bien, conocen muy bien la palabra, impresionante lo suyo, pero hay un problemita, que entre ustedes hay divisiones. Y acá Pablo lo vuelve a traer, dice. Entonces dice que es preciso que entre ellos haya disensiones o discusiones o divisiones. ¿Cómo es eso? Dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. A ver, muy bien, voy a empezar a leer. Javier dice, se congregaban para juzgar, mirar lo malo, etcétera. Exactamente. Se congregaban para difamar, para hacer división, dice Sofía y Micaela. Muy bien, muy bien. Pablo estaba diciendo, mirá, ¿sabes qué? Todo muy bien, todo muy lindo lo de ustedes, pero hay algo que no me está cayendo bien, sino que es que se juntan y no se está cumpliendo el propósito de la reunión. Y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo hoy. Porque ¿cuál es el propósito por el cual nosotros nos congregamos? ¿Sí? A ver, para buscarle una palabra más sencilla. ¿Por qué motivo vamos a la iglesia? ¿Por qué motivo vos vas a reunirte a una reunión donde hablan de Dios? ¿Cuál es el punto? Como iglesia, ¿por qué hacemos esto? De reunirnos. Entonces, el propósito de reunirnos es adorar a Dios todos juntos, ¿sí? Y no solamente adorar a Dios, sino tener compañerismo, ¿no es cierto? Muy bien, Javier dice, hablaban murmuración, la murmuración es causa de división. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos como iglesia tenemos una razón de ser.
¿sí? Nos juntamos a adorar a Dios, por eso cantamos, por eso adoramos, por eso está el Ministerio de la Música, que se esfuerzan por grabar canciones, cuando estábamos en las reuniones, por estar acá tocando diferentes canciones. Y todos como iglesia, ¿sí? Porque no hay que pensar que los que tocan un instrumento son los que cantan, que es solamente responsabilidad de ellos, sino que todos como iglesia adoramos, cantamos, le cantamos a Dios. Pero también el propósito de la reunión es crecer en comunión unos con otros. Que los dones vayan creciendo, empezar a desarrollar los dones, comenzar a crecer como cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ellos se reunían, pero ¿qué pasa? Aparentemente había diferentes grupitos, por lo que venía pasando antes, ¿sí? Que unos eran de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas, otros decían yo soy de Cristo, y hablaban mal de uno, del otro. La iglesia comenzó a crecer y de repente había disensiones y, ¿no es cierto? Entonces Pablo les dice, ustedes cuando se reúnen, hay un propósito detrás de la reunión. Y no lo hacen bien, ¿sí? En primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que van a ser aprobados. A ver, dice Roxana, no nos reunimos porque sí, sino que Cristo nos convoca, nos reunimos para adorarlo. Muy bien, así es. Gloria a Dios, es lo que nosotros deberíamos hacer. Pero ¿saben qué pasa? Miren, a veces nosotros, la iglesia, ¿no es cierto?, se institucionaliza. Cuando nosotros sabemos que hay un simple evangelio, y cuando hablo de simple no lo estoy menospreciando, sino de que nosotros tenemos que entender que la misión es una, predicar el evangelio, amar, crecer en comunión unos con otros, crecer en comunión con Dios, adorar a Dios. A veces la iglesia empieza a crecer y empiezan a institucionalizarse, a crear el ministerio de tal y a poner a tal líder, y comienza a generarse una institución donde empiezan a librarse diferentes intereses personales. Y la misión de la iglesia queda de repente a un costadito, casi hasta diría descuidada. Cuando en realidad nosotros tenemos que ir a la iglesia, ¿sí? Ir a la iglesia no es solamente ir a un lugar físico, porque la iglesia no es el edificio, sino las personas. Nosotros somos la iglesia, vos, yo somos la iglesia. Y crecer en amor y buscar a Dios juntos, ¿sí? Imagínate que es un gran almuerzo con papá, ¿sí? Con nuestro Padre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros perdemos de vista el motivo principal por el cual nos reunimos, comienzan a entrar los intereses personales. Que yo quiero estar acá, que yo quiero estar allá, ¿no es cierto? Y empiezan a haber divisiones, que no opinemos igual que a él porque está ganando lugar, terreno. Eso es algo feo que no debería pasar, ¿no es cierto? Pero es algo de lo que nosotros debemos cuidarnos. Que tiene que haber un amor puro, ¿no es cierto? Amén. Hola Pau, ¿cómo estás? Pau, Cristian, Dios los bendiga. Hola Bauti, perdón si va pasando alguno y no lo saludo. Eli dice, la palabra dice que de lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón y muchas veces sale a la luz para que cada uno pueda ser transformado por la verdad de Cristo. Amén. Muy bien, Eli, sí. Así es. Y Pablo está diciendo que es necesario que haya disensiones, desacuerdos, ¿sí? Pablo no está diciendo que es bueno, ¿sí? Por supuesto, siempre las divisiones en la iglesia lastiman a la iglesia, lastiman a las personas, lastiman el cuerpo. Nunca es buena una división. Pero lo que decía Pablo es que a veces son necesarias. ¿Por qué? Porque eso muestra quién verdaderamente está fundamentado en Cristo. Si tu condición de hijo está
fundamentado en la premisa de que vos amás a Cristo y que es a Cristo a quien vas a buscar y adorar y que vas a amar a los hermanos porque Cristo lo dijo, porque Cristo nos enseñó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hay una disensión por algún motivo que escapa por fuera de la misión de lo que verdaderamente importa, ahí salen expuestos los intereses personales y queda como a la luz quiénes eran los que verdaderamente estaban adorando, amando a Dios y quiénes eran los que tenían intereses personales. Entonces Pablo habla acerca de eso. La versión latinoamericana dice: pues es necesario que haya grupos rivales entre ustedes a fin de que se vea quién tiene virtud aprobada o los que tienen la aprobación de Dios, dice la NBI. Entonces, ya desde los Corintios había conflictos en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo? Cuando hay una división en la iglesia, generalmente uno termina, en discordia con otro, o se siente defraudado por fulano, por mengano, por el pastor, por el líder, ¿no es cierto? Y uno es como que se va achicando. ¿Por qué? Porque tu mirada estaba puesta en las personas, ¿sí? Y no estaba puesta en Cristo. Entonces vamos a leer el versículo 20 en adelante. Los que son aprobados, según Pablo, son aquellos que permanecen fieles, ¿sí? Los que permanecen fieles. Estamos hablando fieles a Dios, ¿no es cierto? Por supuesto que hay casos, esto no es algo mecánico que para todas las situaciones tiene que ser de la misma manera. Hay diferentes situaciones en las cuales uno tiene que evaluar, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando. Pero mi corazón siempre se tiene que permanecer fiel en Cristo. El versículo 20 en adelante dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo, dice Pablo. Wow. Yo creo que esta es una cuestión de no tener conciencia de lo espiritual, ¿no es cierto? De no tener conciencia de lo que está pasando verdaderamente con relación a Dios. Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, ¿sí? Por ejemplo, dice, y ante situaciones así, ¿cómo se debe proceder? Pregunta Roxana. El lazo almático, dice Javier, hace que nos desilusionemos. Sí, es verdad. Bueno, las situaciones, imagino, Roxana, que te estás refiriendo a situaciones de división. Justamente Pablo más adelante nos va a dar también una visión acerca del Evangelio. En realidad nosotros siempre nuestra mirada tiene que estar en Cristo, ¿no es cierto? Las divisiones, puede haber divisiones de diferentes estilos, formas o cosas en la iglesia. Están las divisiones que son por una cuestión de poder, y yo creo que no vale la pena participar de eso, ¿no es cierto? Hay divisiones en cuanto a ideologías, en formas, hay divisiones donde uno tiene que discernir la maldad, ¿no es cierto? Pero uno solamente puede proceder para lo de uno mismo. O sea, yo soy solamente responsable de mi actitud, de las cosas que yo hago, ¿no es cierto? A no ser que estemos en una posición donde nuestra función sea proteger a la iglesia,
¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo se debe proceder? Bueno, siempre mirando a Cristo, siempre. Siempre mirando a Cristo, siempre teniendo en claro su palabra. Cuando hay algo que escapa de su palabra, ya eso tenemos que desecharlo. Dice, cuando pues os reunís vosotros, Pablo le está diciendo, cuando ustedes se reúnen, esto no es comer la cena del Señor. Porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces Pablo está marcando una situación que prácticamente es una vergüenza, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, ¿no es cierto? La iglesia que comenzó, la primera iglesia de los Hechos, no era que eran así todas las iglesias. Esto era algo particular de los corintios, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, la iglesia primitiva dice que tenían todas las cosas en común, aunque vendían sus propios terrenos para ayudar a los hermanos que tenían problemas económicos, se ayudaban, era un amor fraternal, todo el tiempo estaban adorando a Dios, ¿no es cierto? Y entonces la iglesia de Corintios tenía una característica, ¿no es cierto?, que era diferente, donde tenían un trasfondo. Recuerden que la iglesia de los Corintios estaba situada en un lugar de Grecia donde era una zona portuaria, ¿sí? Ahí llegaba el puerto, por ende era una ruta comercial y estaba lleno de templos de distintos dioses griegos, ¿no es cierto? El panteón, el famoso panteón de los dioses griegos. Y aún las religiones estaban relacionadas mucho con las relaciones sexuales ilícitas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia de Corintios tenía que de alguna manera volver a nacer para comenzar a aprender las nuevas formas, ¿no es cierto? Y acá Pablo les está hablando acerca de algo físico pero al mismo tiempo espiritual, que hasta el día de hoy nosotros podemos aprender acerca de esto. ¿Por qué? Hoy la cena del Señor que nosotros hacemos es diferente, por supuesto es más simbólica. Tenemos la copa, que en muchas iglesias la hacen con vino, otras las hacen con jugos. El pan, ¿sí? Nosotros seguimos con esta costumbre, este mandato que nos dejó el Señor Jesús de seguir recordándolo. Pero el contexto de esta cena que Jesús hace tiene una implicancia, digamos, del Evangelio. Es una simbología del Evangelio puro. La simbología del pan, ¿sí?, aparece ya en el pueblo hebreo, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto y Dios le manda pan que cae del cielo, el maná, ¿no es cierto? Y que simboliza el pan del cielo, que es Jesús. Jesús es el pan de vida. Jesús es el Salvador que viene para traernos vida. Y la copa, el vino, simboliza la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos predisponemos a participar de algo tan simbólico como es la cena del Señor, no podemos ir como si estuviésemos en la cola del banco, ¿viste? Así, bueno, sí, ahora sirven así, y bueno, como un trámite, ¿no es cierto? Sino que nosotros tenemos que entender de que es algo espiritual. Y no solamente se ve en esto, sino en la actitud del corazón de cómo nosotros nos congregamos, cómo somos iglesia. Que a veces queremos comer nosotros primeros o embriagarnos, ¿no es cierto? Se puede hablar de los dos ámbitos, del ámbito físico, donde uno come mucho y bebe mucho, como del espiritual, donde uno quiere comer y no le importan los demás hermanos, no le importa acompañar al otro, él quiere saber y quiere alimentarse, ¿no es cierto? Y no cumple la función de acompañar y alimentar a otros hermanos. Entonces, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Está hablando de que lo hace sin mirar a los hermanos. O sea, era básicamente una actitud egoísta. Dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínense,
Imagínense, hermanos, que hoy la cena, que nosotros compartimos para recordar algo tan importante como es la muerte y la resurrección de Jesucristo, y no solamente eso, sino recordar que Jesucristo va a volver, ¿sí? Que puede ser esta misma noche, que uno en lugar de estar pensando en eso o teniendo el corazón en eso, esté teniendo el corazón de que, bueno, de que yo quiero comer más o que quiero tomar más vino y embriagarme, todo para mí, ¿no es cierto? Termina, por supuesto, siendo algo meramente superficial. Dice, ¿pero por qué hacen esto? Dice Pablo. ¿No pueden comer o tomar en sus casas? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? Había personas que no tenían para comer y ellos iban, llevaban la comida y comían, y si vos no tenías, problema tuyo. ¿No es cierto? Amados, hoy también voy a leer un poquito porque están escribiendo y no quiero perderme ninguno. Dice, el lazo almático hace que nos equivoquemos, causa desilusión, tristeza, porque el hombre nos defraudó. Nuestra vida tiene que estar en Cristo. Amén, así es. Él es nuestro único cambio. Él nunca te va a defraudar. Amén. Patricia dice, bueno, bendiciones para todos. Hola, Patri. La cena era lo que unía a la iglesia primitiva. Así es, muy bien, Ender. La cena tenía también una intención de comunión, ¿no es cierto? A ver, hoy en día sigue pasando. Más allá que estemos en este contexto de cuarentena, cuando vos te querés juntar con amigos o con familia, ¿no es cierto? Estás haciendo crecer una comunión. Llega el fin de semana y decís, che, bueno, podríamos hacer algo de comer, ¿no es cierto? ¿Y si invitamos a fulano? ¿Y si invitamos a mengano? Pero vos vas a invitar a alguien con el que quieras hacer crecer tu relación, ya sea de amistad, de hermanos en Cristo o de lo que sea. Bueno, lo mismo es la cena del Señor, que hace que estemos en comunión. ¿Por qué en comunión? Porque es común unión. Tenemos algo en común que nos une, que es Cristo. Ahora, cuando no es eso lo que nos une, estamos al horno, hermanos. Y eso pasa en todos los aspectos de la iglesia. Si nosotros vamos a la iglesia simplemente para crear amistades y el centro, lo que te une con los demás, no es Cristo, es un problema. Si vos asistís a una iglesia simplemente por el solo hecho de servir o por costumbre o, no sé, por necesidad, hay un problema. Porque la comunión que nosotros debemos tener como iglesia tiene que ser Cristo. ¿Se entiende? La comunión, o sea, lo que nos une no tiene que ser ni un partido de fútbol, ni la comida. Y miren los que les digo, ni siquiera la música. Porque en una congregación puede haber alguien que le guste, no sé, la cumbia, al otro que le guste el rock, al otro que le guste el pop o la música clásica, pero nos une Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso era importante para Pablo remarcarle este asunto. ¿Sí? Los corintios entendieron que la cena del Señor era como una cena personal o familiar que se trataba de nosotros, ¿no es cierto? Donde cada uno debía traer para comer y beber lo que cada uno quisiera. Entonces, de esta manera, por supuesto, cuando no hay un fin claro, se armó como una batahola, ¿no es cierto? Se armó un lío. ¿Por qué? Porque había como diferencias, ¿no es cierto? De que uno tenía, de que el otro no, de que el otro empezaba a tomar y se terminaba armando cualquier cosa. Entonces Pablo decía, no, esperen, está todo mal esto. Esto está todo mal, no tienen que emborracharse, no tienen que comer ustedes como desesperados y dejar a los hermanos que no tienen en vergüenza, ¿no es cierto? Tiene que haber un cambio de actitud en el corazón, eso es lo que nos hace iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a decir, Pablo? Decía Pablo, que los voy a alabar en esto, ¿sí? Cuando Pablo decía que hablaba de menospreciar a la iglesia de Dios, estaba utilizando una palabra griega que
suena como catafroneo, que significa tratar con desprecio, mirar con desdén, o no hacer caso de, o no tener en cuenta. La otra versión, ¿sí? Una versión de la Biblia que es la versión internacional, dice: ¿o es que preferís mostrar desprecio por la iglesia de Dios? ¿Sí? Y entonces, ¿tiene algo de malo comer en familia, hacer una cena? No, por supuesto, pero no era este el fin de la comunión, de la cena del Señor. ¿No es cierto? Vamos a seguir leyendo. A ver, voy a leer, dice Mari: la cena que compartimos es una anticipación de la gran cena de las bodas del Cordero, cuando Dios siente en su mesa a todos los que son salvos. Amén. Amén, Ender, sí, vendían todo y compartían todo la iglesia primitiva. Así es, o sea, es algo terrible. Yo no sé si vos te das cuenta, yo cuando comparto la cena, muchas veces yo siento algo por dentro, siento como una especie de emoción fuerte, ¿no es cierto? No estoy simplemente masticando el pan o tomando vino, sino que estoy teniendo una experiencia, una reunión espiritual. ¿Y saben qué? Creo que este es el punto principal. Perder de vista que ser hijos de Dios, juntarnos, congregarnos, tener comunión con Dios, se trata de una experiencia espiritual. Si vos estás en la iglesia de una forma meramente, vuelvo a repetir, material o superficial, te estás perdiendo, hermano, hermana, te estás perdiendo de lo mejor que tiene Dios para vos. De hacerte sentir el cielo en tu vida, en tu corazón, acá en la tierra. De hacer sentir que vos orás por los hermanos, que estás como familia con los hermanos. No solamente con los hermanos, con las personas de afuera. Las personas de afuera, que qué sé yo, un vecino, que vos puedas traerle una palabra de aliento, que puedas hacer mover el reino de los cielos en el barrio, en las escuelas, en las esquinas, a través de las redes sociales. ¿Sí? Entonces no tenemos que perdernos la mejor parte, que es lo espiritual. O sea, sentir que nosotros estamos compartiendo la cena, ¿sí? Creo que ya toca, la semana que viene vamos a compartir la cena, y esta cena va a ser en casa. Cada uno va a estar en su casa, con el pan, con el vino, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender de que eso es una anticipación de las bodas del Cordero, de lo que va a pasar cuando venga Cristo. Y va a venir y va a llevarse a los suyos. Y va a haber una gran boda, una gran cena, donde todos vamos a estar invitados, vamos a estar siendo sentados en las mesas del Rey. ¿Sabes lo que es eso? ¿Vos sabés lo que es eso? Es impresionante. Entonces cada vez que vos compartís la cena, estás formando parte de algo espiritual. En lo que tenemos que adorar a Dios, porque ahí mismo vos recordás, Cristo murió por mí y yo voy a tener un pase VIP para sentarme al lado del Rey en esa mesa. ¿Entendés lo que significa? Es terrible. Y así pasa con todas las cuestiones del cuerpo de Cristo. Venimos a una iglesia y a veces nos olvidamos que tu hermano es la mano izquierda, vos sos la mano derecha y el otro hermano es el pie. Somos todos partes de un cuerpo que somos necesarios. Alguno puede ser más vistoso, otro puede estar más callado, a un costado, pero todos somos necesarios y estamos formando parte del cuerpo de Cristo que está haciendo venir el reino de los cielos a la tierra y está avanzando. Y a medida que van llegando nuevos hermanos, nuevas personas, vamos formando parte del ejército de Cristo acá en la tierra. Entonces, hermanos, tenemos que comenzar a entender todo lo que está pasando en Cristo, desde que nosotros ponemos un pie en su presencia, desde que nosotros comenzamos a formar parte de la gran familia del Rey. Sophie dice: la cena es el momento donde rememoramos lo que hizo el Cordero por nosotros y nos tiene que llevar a la examinación como estamos delante de Dios. Muy bien, Sophie. Pablo dice: a pedir perdón por cada cosa que hacemos mal. Amén. Creo que ese también es un sentido tan válido y tan necesario. Eso, cada vez que estamos delante de la presencia de Dios, nos mueve a hacer eso. Pero Pablo más adelante, cuando habla de la institución de la cena, habla sobre que nosotros, para compartir de la cena, tenemos que autoexaminarnos, ¿no es cierto? Y tenemos que ponernos a cuenta con Dios.
Es terrible, es apasionante. Entonces dice, vamos a leer versículos 23. 1 Corintios 11, a partir del versículo 23. ¿Qué hora estamos? 8:20, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, dice Pablo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Wow. Wow, terrible, gloria a Dios. Pablo estaba trayendo a memoria lo que Jesús había enseñado. Entonces, esperen que me mezclé un poquito. Bien. Bien, como veníamos hablando, a ver, dice, voy a seguir leyendo. Mari dice, el participar de la cena, nos estamos uniendo a Cristo. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Por eso cuando no asistimos a la iglesia el día de la cena, te sentís lejos de tu hermano, de tu familia. Amén, es verdad. Por eso nosotros como iglesia, cada vez que vemos que hay un hermano que no pudo ir por alguna causa de fuerza mayor, enfermedad o algo, tenemos que acercarle la cena para que participe de la cena. En este caso, lo que hacemos la semana que viene es compartir la cena juntos, cada uno de sus casas. Dice Ender, murió por todos y esa es la razón por la cual nuestra doctrina y teología no nos pueden separar. Él vino a buscar una sola iglesia. Amén. ¿Vieron? Es terrible cómo la palabra comienza a hablar por sí sola. Cómo la palabra nos lee y la palabra nos va llenando el corazón de las cosas, de todo lo que tenemos que decir. O sea, de todas las cosas que ustedes están comentando, acá hay revelación de la palabra. Es una revelación que por ahí a veces nosotros caminamos o hacemos lo que tenemos que hacer, estamos en actividades y no nos detenemos a pensar lo sublime que es todo esto lo que Jesús hizo. A veces, cuando uno tiene falta de conocimiento, cuando uno no sabe bien qué es lo que está pasando, es como que se pierde de vista la importancia. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Acá en Argentina, claro, somos todos muy seguidores del fútbol, ¿no es cierto? Hay personas que iban a la cancha, ahora, no sé, con el tema de Maradona también, muchos muy fanáticos de Maradona. Entonces, simplemente sin entrar en cuestiones de polémica, ¿no es cierto? Quería decirte, es lo mismo que cuando un nene lo llevan a la cancha, ¿no es cierto? A ver, no sé, ponele a Maradona. Y el pibe no tiene ni idea, porque nunca escuchó hablar de Maradona, porque es muy chiquito, porque nunca fue a la cancha, porque no mira, el papá lo llevó y puede estar en los brazos de Maradona, se sacan una foto y todo el mundo está diciendo, wow, qué bueno, qué suerte que tiene, cómo está ahí, mirá con quién estás, y le muestran la foto y va creciendo, ¿con quién estuviste? Con Maradona, y el pibe dice, sí, no sé quién era, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Una persona que tiene aprecio, ¿no es cierto? Yo pongo este jugador, ¿no es cierto? Como cualquier otro ejemplo, pero digo, ¿a qué voy? Voy que cuando uno tiene conciencia de lo que está haciendo, le da un sentido diferente, ¿sí?
¿Y qué quiere decir comer juicio? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, cuando está hablando acerca de la cena, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso, Roxy, que preguntaste, muy linda pregunta, muy buena pregunta, pero antes vamos a ir un paso antes, que está hablando de la cena, ¿no es cierto? Y está hablando de dos elementos simbológicos, ¿sí? El primero es el pan, que el pan representa no solo el cuerpo de Cristo, pues nosotros lo decimos, ¿sí? Sino que es su obra. Y en el griego esta frase dice que por nosotros es partido, o por causa de, ¿sí? O sea que el pan, que su cuerpo fue partido por causa nuestra. El pan está simbolizando el cuerpo de Cristo. Es terrible. Y la copa, en el Antiguo Testamento, la copa simbolizaba el alma. Hay un salmo que es el Salmo 16:5 que dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y en el Salmo 23:5 dice: mi copa, o mi alma, está rebosando. ¿Sí? La copa representaba la esperanza de la bendición en el alma, ¿no es cierto? La copa representaba también el sufrimiento, porque bueno, la copa está relacionada con el alma, y el alma es el lugar donde se asientan los sentimientos, ¿no es cierto? Entonces esta copa ¿vieron cuando Jesús dice: si es posible que pase de mí esta copa? ¿No es cierto? Entonces, estas simbologías del pan y de la copa es como es tan fuerte porque es el acuerdo, es el nuevo pacto. El nuevo pacto de que Cristo, a través de su cuerpo y de su sangre, viene a traer un nuevo pacto, viene a traer descanso para el alma. Dice... Bien, siguen saludando a los hermanos, Dios los bendiga, Patri. Y seguimos. El 27. Me imagino, Roxy, que estás diciendo qué quiere decir comer juicio. ¿A qué versículo que te estás refiriendo? Escribímelo, así lo vemos juntos. Imagino que te referirás a lo que viene, porque dice en el versículo 27, dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Esto es lo que decía Sofi hoy acerca de autoevaluarse, de hacer un examen, de no hacer esto como a la ligera, como una costumbre. ¿Sí? Uno tiene que ponerse a cuenta con Dios. Dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahí está. Ahora vamos a tocar ese punto. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Sí? Cuando dice muchos duermen, significa que han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Cuando habla de indignamente, ¿sí? Significa cuando vos haces algo, le das falta de mérito a algo. A ver, estamos hablando, a veces, para todos es algo terrible cuando un familiar muere, ¿no es cierto? Cuando un familiar está sufriendo, cuando un familiar pasa por un proceso difícil, más cuando se trata de una persona, un allegado, un hijo,
no sé, un familiar muy cercano, ¿no es cierto? Entonces nosotros cuando estamos compartiendo la cena del Señor, también de alguna manera estamos recordando algo que pagó Jesús, que fue terrible, ¿no es cierto? Que fue, o sea, no tenemos que quitarle la dignidad de lo que hizo el Señor por nosotros, que nadie en el mundo pudo haberlo hecho. Entonces habla acerca de una conciencia, ¿sí? De una conciencia de cómo nosotros tenemos que llevar adelante todo esto. Y no solamente hablando de la cena como una simbología, sino de todo el evangelio, de nuestra vida, ¿sí? Y cuando habla justamente de lo que preguntaba Roxy, qué significa ser culpado del cuerpo y de la sangre del Cristo o comer juicio, mira, hay una versión internacional que dice: será culpado de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Tendrá que responder del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo habla acá de que hacer esto, ¿sí?, participar de la cena del Señor, sin darle la importancia o apreciar, sin reconocer lo que hizo Jesús, es de alguna manera sentenciarnos a nosotros mismos. Pablo habla acerca de una enfermedad, ¿no es cierto? Puede pasar eso. Ah, bien. En otra versión dice: come y bebe juicio para sí. Esperen que se me mezclaron las hojitas. Acá está. La respuesta a tu pregunta, Roxana, la dice inmediatamente, ¿no es cierto? Cuando habla acerca de cuáles son las consecuencias de participar de la cena de una manera inapropiada. Entonces habla primero de la enfermedad, ¿sí? Vamos a leerlo de nuevo, dice: por lo cual hay muchos enfermos. Esa es parte del juicio, ¿no es cierto? Cuando, a ver, yo te voy a poner un ejemplo. Yo sabiendo lo que Cristo hizo por mí, no puedo jugar con las cosas del Señor. Hay un juicio que viene para aquellos que se burlan de Dios, ¿no es cierto? En diferentes ámbitos. Hoy acá habla de la cena, pero puede ser tomar partido como si yo estuviese por encima de Dios. Hacer las cosas mías que yo quiero sin importarme si a Dios le agrada o no, ¿no es cierto? Entonces eso trae de alguna manera una condena, trae un juicio para mi vida. ¿Por qué? Porque de esa manera yo estoy despreciando a Dios. Y no, a ver, soy una persona que estoy dentro. Si estás participando de la cena, es porque estás dentro del cuerpo y estás menospreciando, pisoteando lo que Dios hizo. Entonces, Pablo habla de que muchos están enfermos. Después habla de decaimiento o debilidad, ¿sí? Cuando las personas están debilitadas. ¿Por qué? Porque hay consecuencias por hacer las cosas mal. Por hacer las cosas, cuando vos estás seguro de lo que haces le agrada a Dios, eso te fortalece. Dios va confirmando tus pasos, tu palabra, y eso te levanta el ánimo, te llena de amor, de gozo, de fuerzas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno hace las cosas sin buscar la aprobación de Dios y el favor de Dios, termina estando en debilidad. Y también habla de muertes, dice, y muchos duermen, ¿sí? Así que bueno, significa eso. Por ahí no hay otra manera de decirlo, Roxy. Dice Sofi, a ver, más atrás. Mari, ahí está. Dice: la cena en aquellos tiempos será con comida. Una mesa abundante para todos, y muchos iban solo para comer, sin entender lo que están haciendo. Entonces el juicio es por participar sin discernir por la gula. También, es verdad eso, es verdad. Antes la cena era diferente, eran comidas grandes, ¿no es cierto? Traían un cordero, hacían comidas grandes.
o cada uno llevaba su propia comida, sería como si hoy lo hiciéramos acá, y cada uno se trae su tupper, ¿viste? Y se pone a comer y bueno, entonces no estaba, Pablo lo que estaba haciendo era concientizando para que la iglesia no se transforme en un mero club de barrio, para que no se transforme en algo sin sentido, superficial, sino que forme parte de algo espiritual. Dice Juancito, Juan Lugo, Dios te bendiga, Juan y Grego, los amamos, hermanos. Dice, buenas noches, hermanos, bendiciones a todos. Bueno, gracias, Juancito. Javier dice, vi en la ceremonia de la cena en otra iglesia que el pastor hacía pedir perdón si uno tenía algo contra uno antes de compartir el vino. ¿Está bien eso? Bueno, es una buena práctica. Sí, es una linda y hermosa práctica. ¿Por qué? Porque de eso se trata también el Evangelio. Se trata de perdonar. Y Pablo lo dice acá muy clarito. Sí, dice, así que hermanos míos, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, más bien siendo juzgados somos castigados por el Señor. Claro, sí, aún también eso está relacionado con el tema de las ofrendas también. Vieron que hay una parte que dice, dejá lo tuyo en el alfolí, tu diezmo, tu ofrenda, andá, resolvé las cosas con tu hermano y después volvé. Es verdad, es una buena práctica, sí, es muy buena, Javier, muy lindo. Sofía dice, sería algo así como tener desinterés del sacrificio de Jesús aún conociendo el Evangelio. Exactamente. Sofía y Mica, las dos. Sí, exactamente. Es como, a ver, hay veces que nosotros nos acostumbramos tanto, tristemente, que nos distraemos. Entonces, claro, uno dice, bueno, estamos tan ocupados en nuestras cosas o en cosas de la iglesia, en cosas superficiales, que no nos tomamos el tiempo de ser conscientes de todo el sacrificio que hizo Jesús y de lo importante del Evangelio, y que cuando vos te pones a pensar en lo que Dios hizo por tu vida, para que vos tengas eternidad, de lo que Él entregó, de cómo se entregó a sí mismo, de lo que sufrió, de lo que hizo de ir, vencer a la muerte, sacarle las llaves del infierno, del Hades a la muerte, vencer sobre todo eso, vencer sobre el pecado, entregarse como expiación, entregarse como pago por nuestro pecado. Te pones a pensar en todo eso y muchas de las cosas de nuestra vida terminan siendo un poquito más pequeñas al lado de eso. Y dice Mari, hoy en día es como ir a la iglesia, participar, concurrir y no tener respeto por lo sagrado. Mi corazón y mi mente están en cualquier cosa, con enojo, con divisiones, y no discernir lo santo, lo sagrado. Exactamente, Mari, muchas gracias. Roxana dice, tenía entendido discernir el cuerpo era pedir perdón al hermano con el que se tiene algún problema. Y si yo no pido perdón y como igual la cena, voy a tener juicio de Dios. Es como que Dios me fulmina si participo sin haber pedido perdón, sin haber examinado mi corazón. Bueno, el discernir, cuando uno discierne las cosas, discernir es como conocer, ¿no es cierto? Entonces la consecuencia de discernir el cuerpo de Cristo es que te lleve a una postura de querer pedir perdón, de querer resolver toda tu vida, de no tener nada que te aleje de Dios. Porque acordate que cada pecado, y la falta de perdón creo que es uno de los más graves, cada pecado es como una caja que nos vamos poniendo entre Dios y nosotros, que nos aleja cada vez más de Dios. Lo único que nos separa de Dios es el pecado, dice la palabra. Entonces discernir el cuerpo de Cristo es concientizarse, y como consecuencia de eso, de vos entender lo que el Señor está haciendo, lo que hizo, de entender lo que significa el cuerpo de Cristo para mi vida, como consecuencia uno comienza a tener acciones de hijo del reino de los cielos, ¿sí? Y una de esas es pedir perdón, es tratar de resolver si tenés algún pecado oculto, sacarlo a la luz, tratar de, siempre y cuando dependa de uno, estar en paz con otros, ¿no es cierto? Amén. Yo creo en Dios, dice, hola, Dios te bendiga. Así que bueno,
Hay al menos dos cosas que nos podrían, voy a hacer esta pregunta final, ¿sí? Para cerrar el estudio, para que la vayan respondiendo. Hay al menos dos cosas que nos librarían de este juicio y de este castigo que menciona Pablo. Entonces les voy a dar unos minutitos, unos segunditos, para que vayan respondiendo cuáles son. Uno está en la palabra y el otro es algo que, digamos, es la idea general. Son estas dos cosas que señala Pablo. Repito la pregunta: ¿qué nos podría liberar de este juicio de comer la cena indignamente? Y en Roxy dice, si bien es una práctica que puede hacerse todos los días, el pedir perdón, yo creía que teniendo algo en el corazón, no puedo participar de la cena. Ajá. Si bien es una práctica que... Bueno, sí, puede ser, Roxy. Ahora, esto es parte también del discernir, ¿no es cierto? Imagínate que si nosotros tuviésemos que estar en un estado inmaculado y perfecto para participar de la cena, no participaría nadie. Porque, a ver, vamos a ser sinceros, ninguno de nosotros es Jesús, ¿no es cierto? El pecado, si bien en la medida que uno va creciendo y va madurando, va abandonando el pecado, la vida pecaminosa, pero claro, a ver, el pecado está, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si tuviésemos que esperar a estar inmaculados para participar de la cena, no participaría nadie, ¿no es cierto? Es más, fíjate que la cena, donde empezó todo esto con Jesús, estaba Judas, ¿no es cierto? Y eso, de alguna manera, esa fue, él tuvo su recompensa. Pero ahora a lo que voy es que hay cosas en las que uno sabe, que vos sabés y decís, no puedo ser tan hipócrita de estar así tan mal, con tanta falta de perdón, odio en mi corazón. Hay cosas que son especiales donde uno sí tiene que resolverlas pronto. Todas tenemos que resolverlas, pero hay cosas que vos sabés que te detienen en el avance del reino, que te separan de Dios, y esas hay que resolverlas cuanto antes, ¿sí? Por supuesto, siempre y cuando dependa de vos. Hay ocasiones en las que uno tiene la intención de resolverla, pero de la otra parte no tiene ninguna intención, hay un rechazo. Entonces vos decís, Señor, yo hice mi parte, yo lo bendigo, lo suelto, lo perdono, lo entrego, y después cada uno va a rendir cuentas con Dios por lo que hay en su corazón. Perdón y arrepentimiento. Muy bien, Javier. Carlos Lezica dice, es un principio como cuerpo de disfrutar las cosas celestiales. La enseñanza es hacia nuestros hermanos como iglesia y gozar su gracia. Amén, Carlitos. Dios te bendiga. Entender el ministerio que es discernir el cuerpo. Muy bien, Ender. Sofi dice, el arrepentimiento y el darle valor al sacrificio de Jesús. Muy bien, excelente. Y Patricia dice, arrepentirse y pedir perdón. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Miguel, muy bien, arrepentirse y pedir perdón. Sí, las dos, todos contestaron bien. La primera es hacerse un autoexamen. Vieron que la palabra dice, lo acabamos de leer, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice, ¿no es cierto? Si por lo menos vos tenés la intención de autoexaminarte y decir, che, la verdad que estoy haciendo mal,
Entonces, no vas a compartir la cena, vas a decir, bueno, voy a esperar porque realmente estoy mal y necesito resolver esto. Y el segundo es como decía Mica, es hacer de la cena algo especial, o sea, tener una conciencia de lo que estoy haciendo del cuerpo de Cristo, discernir el cuerpo de Cristo. También varios hermanos lo dijeron. Pedir perdón a Dios por nuestros errores, perdonar y amarnos unos a otros, es saber que participamos dignamente. Amén, amén. Equipo público, Dios te bendiga, no sé quién. Está bien. Comer de su carne y beber de su sangre es lo que nos vivifica y santifica. En alguna parte de la palabra dice que si no participamos de la cena del Señor no tenemos vida en nosotros mismos. Amén, Ender. Eli dice, discernir de cómo estamos espiritualmente, arrepentirnos y pedir perdón, aceptar la gracia que nos fue concedida por medio de Cristo. Amén. Amados, esta condenación es la que nosotros mismos nos hacemos a nosotros mismos. Si vos no sos consciente de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, de lo que es el Evangelio hoy en día, del propósito que Dios tiene para tu vida, de todo lo que quiere hacer, vos te vas a poner una trampa vos mismo por estar mirando al hermano que no te gustó cómo se vistió, a fulano que te enteraste que estuvo hablando de vos. Entonces, de repente una persona que tiene un propósito de Dios, algo maravilloso, se vuelve infructífero por estar ocupado en otras cosas, ¿no es cierto? Por no darle interés, por no entender lo que está pasando, lo que Dios está haciendo, por no discernir el cuerpo de Cristo, el Evangelio, lo que somos, hermano, que somos un cuerpo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros tomemos conciencia de lo santo, de lo sagrado, y que eso no está solamente en la mesa de la cena del Señor. ¿Sí? Esto es un ejemplo que puso Pablo hablando acerca de eso, pero eso está en todos los aspectos de nuestra vida. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por ende tiene que ser santificado. Tenés que entender que el Espíritu Santo quiere habitar en tu vida. Por ende no puedes estar distraído mirando por la calle cosas que no tenés que mirar, porque estás echando al Espíritu Santo de tu templo, de tu cuerpo. Lo mismo pasa con la iglesia. Estar o no congregarse o no darle la importancia es pisotear a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Uno no puede ser cristiano sin iglesia. No, el Señor me reveló a mí, así que yo voy a salir por el mundo a hacer la mía. No, hermanos, porque vos sos un simple meñique igual que yo. O sea, somos todos partes de un gran cuerpo y la iglesia no es la congregación Nueva Vida. La iglesia es la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Entonces somos partes y cada uno, vos y yo, somos indispensables para el cuerpo. Mari dice, hay situaciones que estamos en un proceso de sanidad y si es sincero nuestro deseo de cambiar y arrepentirnos, no hay nada que impida participar de la cena. Pero a veces no queremos ni hablarlo. Es verdad, Mari, muchas gracias. Entonces, yo creo que si hay algo de lo que hoy tenemos que ser conscientes con este estudio, si hay algo que Pablo quiere dejar bien en claro como un mensaje, es no nos distraigamos de lo espiritual, de lo santo, de lo que Dios está haciendo y quiere hacer en tu vida. Está muy bien que nosotros prediquemos, que nos movamos, que hagamos un montón de cosas, actividades para el reino, para el Señor, pero si todo eso que vos hacés no tiene un discernimiento del cuerpo de Cristo, es ruido, hermano, hermana, es ruido. Entonces, ¿hacia dónde está nuestro camino? Hacia donde el Señor nos diga. ¿Y cómo haces para saber qué es lo que el Señor te dice? Bueno, tenés que ser consciente del cuerpo de Cristo, discernirlo de lo espiritual, tenés que recibir lo que Dios te habla, tenés que tomar decisiones en base a lo que el Señor te habla, a lo que Dios pone en tu corazón. Si Dios te pone un fuego en tu corazón por predicar el Evangelio, ¿qué te lo impide? ¿Sí? Si Dios te está llamando, no sé, a hacer algo para Él, hermano, no lo tomes a la ligera. Lo mismo pasa con todo, con la iglesia, con el cuerpo. A veces
da la sensación de que, no sé, que esto funciona así, imagino que en la mayoría de las iglesias, pero que está esperando que alguien te llame para hacer las cosas. Cuando sos parte del reino en el lugar donde estás, vos sos el encargado de que cambie la atmósfera en el lugar donde estás, porque Dios está en tu corazón. Entonces no permitas que haya cosas externas, superficiales, que arruinen tu relación con Dios. Con esto vamos terminando. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, llevamos 1 hora 18 minutos de transmisión. ¡Wow! Que pasó rápido, ¿no es cierto? ¿Sí? Pasó rápido. Son casi las 9 menos 10 de la noche. Así que bueno, amados, esta palabra, siempre la palabra de Dios nos habla sobre nuestra vida, siempre habla acerca de las decisiones, siempre habla acerca de cómo estoy con el Señor, de cómo está mi corazón delante del Señor, qué estoy haciendo para el reino, cómo estoy viendo las cosas, si tengo la óptica correcta con respecto a Dios, a mi relación con Dios, a mi relación con los hermanos, con la iglesia, ¿sí? A veces uno tiene que dejar de lado las diferencias, tiene que dejar de lado las formas, las cuestiones y avanzar en el reino, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y Él nos ama y nosotros ganamos el favor de Dios cuando Dios ve a su familia junta, unida, orando unos por otros, ayudándonos a crecer los unos por los otros, sustentando la necesidad del otro. Si ves a alguien que tiene necesidades, hambre o lo que sea, siempre uno, como iglesia, como hijo de Dios, tiene que estar presente. ¿Sí? Amén. Bueno, Dios los bendiga, Dios te bendiga, Carlos, Javier, Dios bendiga a toda la familia que está ahora, nos está acompañando en este momento, Dios los bendiga mucho. La verdad que estuvo lindo el estudio, fue muy participativo, muy lindo, así que si ustedes me dan el ok, vamos a seguir por este medio. Yo sé que muchos lo aprovechan porque ponen en la tele, en el Smart TV, ponen YouTube, ¿sí? Y se ve grande. Y bueno, quiero decir que engorda, ¿sí? La televisión, así que no me juzguen. Pero bueno, amados, vamos a orar, ¿sí? ¿Les parece? ¿Les parece que oremos? El Señor es bueno, el Señor llega a tiempo, siempre nos habla de algo distinto, ¿sí? Siempre el Señor tiene una palabra justa para poner en nuestro corazón y Él sabe cuáles son los que están interesados por crecer, por buscar su palabra, por escuchar su voz. Y déjame decirte que estás del otro lado y aunque no hayas escrito para saludar, porque hay muchos hermanos que sí escribieron, que sí estuvieron y yo le doy gloria a Dios por eso, porque me hacen sentir de que estamos juntos, pero quiero decirte que Dios te está viendo también. Oramos. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias porque a veces estamos distraídos. Gracias porque a veces, Señor, necesitamos volver a los rudimentos, Señor, volver al principio, volver a lo simple que es, Señor, enamorarnos de ti, Señor, que es entender, Señor, lo que vinimos a hacer, cuál es nuestra función como iglesia, Señor. Bendecimos tu nombre, te doy gracias por cada una de las familias que están representadas en YouTube, por cada una de las familias que estuvieron acompañándonos y los que no pudieron estar también, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea un tiempo de desarrollo, de crecimiento, un tiempo de multiplicación, Padre, en el nombre de Jesús, y un tiempo de revelación. Que en este tiempo los dones de tu Espíritu Santo, Señor, comiencen a multiplicarse en tu iglesia, Señor, y que el Evangelio comience a ser predicado en todas las naciones. Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos como siervos tuyos, estamos para adorarte, Señor, para bendecirte, estamos para seguir escuchando tu voz, Señor, y haciendo tu voluntad. Quiero pedirte por cada hermano, Señor, que
que está pasando por dificultades, Señor, en la salud, en el nombre de Jesús, no solamente de nuestra congregación, sino de las congregaciones hermanas, Padre. Señor, quiero pedirte consuelo para las congregaciones que están perdiendo miembros, Señor, son hermanos nuestros. Te pido que consueles a las familias, Señor, que consueles a todo tu pueblo, Padre amado. Señor, y hoy seguimos orando por aquellas personas que están peleando por su vida, que están con respiradores en los hospitales, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tengas misericordia, Señor. Y pedimos también que renueves la fuerza, Señor, de los médicos, de los enfermeros, Señor, de todos los que están trabajando día a día, Señor, para asistir a las personas que son atacadas por este virus, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, te pido que esta palabra hoy haga raíces en los corazones, Señor, que impacte las vidas y que, Señor, que levante a todo aquel que está siendo llamado en este momento a hacer algo sobrenatural, Padre. En el nombre de Jesús, creemos en ti, Señor, en un Dios poderoso, fuerte, que venció a la muerte, que venció a Satanás, que venció al pecado, que ha vencido, que está sentado a la derecha del Padre. Un rey, tenemos un rey que aboga por nosotros, tenemos un Padre que nos ama, que nos protege, que nos sustenta, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por el sacrificio, gracias, Señor, por darnos nueva vida, Señor, gracias por hacer algo nuevo en nosotros. Bendecimos, Señor, y te pedimos que esta bendición que hoy nosotros tenemos el privilegio de gozar, que se siga extendiendo a otras personas que hoy están, Señor, buscándote en desesperación. Te damos gracias, amado Dios, bendecimos tu nombre. Amén. 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 Quiero seguir leyendo, dice Ender, en YouTube es mejor, sin detalles. Bueno, buenísimo, gloria a Dios. Somos libres en Cristo, enfocarnos en Él. Amén, amén. Mari dice, el que es guiado por el Espíritu de Dios sabrá discernir, sabrá qué camino elegir. Gloria a Dios, claro que sí, Mari. Dice Eli, tenemos que ser guiados por la voluntad de Dios, no por nuestras emociones. Debemos ser hijos que honran al Padre, porque se nos fue dado una guía que es su palabra y su Espíritu Santo para ser como Él. Amén, Eli, claro que sí. Salió perfecta la transmisión, bueno, gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Sofía dice que salió genial, genial, bueno, Javier también, Patricia también. Bien, Carlitos. Bueno, amados, Dios los bendiga mucho. Me alegro mucho que haya salido bien, estamos trabajando para buscar la mejor opción. Y bueno, recordad que ahora, este domingo a las 19 horas por Facebook vamos a estar transmitiendo también. Y bueno, por supuesto, te esperamos ver ahí tu comentario, estar en familia. Vamos a alabar juntos a Dios y a seguir aprendiendo de su palabra. Y por supuesto, como siempre digo, los domingos compartir, porque seguramente tenés algún tío, algún familiar, algún primo o alguien que está necesitando de Dios y nunca sabes cuándo puede ser el momento en que reciba a Jesús en su corazón. Así que bueno, Dios los bendiga. Les mando un abrazo, nos estamos viendo pronto, nos seguimos manteniendo comunicados por los diferentes medios tecnológicos y bueno, que el Señor nos siga guiando en todo esto como lo viene haciendo hasta ahora. Que Dios los bendiga. Levantamos